cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos en esta ocasión con el acontecer informativo en nuestra amada Bolivia. Y para arrancar este nuevo ciclo informativo semanal, lo hacemos con música típica boliviana y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, y un abrazo grande, lleno de mucha hermandad a nuestras hermanas y hermanos de Latinoamérica y de nuestra linda Bolivia. Hoy disfrutaremos de la música y arte del grupo Chacaltaya, una agrupación afamada en todo el mundo, y un tema ancestral titulado Cortipunchu. Y con esta obra musical comenzamos nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo semanal. Repetir el concepto no lo desgasta, por el contrario lo reafirma. Esto lo digo porque hay que repetir una y mil veces todos los hechos que efectuó Yanine Áñez, que luego desencadenaron el golpe de Estado del año 2019. Sobre este repaso historiográfico y la finalización del juicio en contra de la golpista Áñez, nos informa nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena bella, digna y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, como cada semana, para informar los aconteceres de nuestro bello estado hacia nuestra América y al mundo entero, porque así es mi tierra. El proceso contra la golpista y autoproclamada expresidenta de facto de Bolivia, la señora Yanine Áñez, proceso que se le siguió a partir de sus actuares como senadora del Estado en una sucesión inconstitucional que llevó adelante para hacerse del poder. Una sucesión que no tenía ni pies ni cabeza, porque se vulneraron los derechos constitucionales de los presidentes de las cámaras, se vulneró el reglamento de debates de la Cámara de Diputados y se vulneró principalmente el orden y el mandato constitucional para una sucesión constitucional, exactamente que está diseñada en nuestra Carta Magna. La señora en cuestión, después de haber ordenado a las fuerzas paramilitares que actuaban en nuestro país
que cercaran y no dejaran asomarse a los asambleístas a nuestra Cámara, a nuestro Palacio Legislativo para sesionar y considerar, como dice la Constitución, las renuncias del presidente y del vicepresidente, que de ser aceptadas por el Congreso, deberían someterse a una sucesión como manda la Constitución, vale decir, al primer o al presidente de la Cámara de Senadores, en su defecto o su ausencia al presidente de la Cámara de Diputados. No hay más mandato constitucional, pero debería, ante esta ausencia que se veía, que era también la denuncia de la presidenta de la Cámara de Senadores, la senadora Adriana Salvatierra, y también la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados, don Víctor Borda, no por voluntad propia, sino por amedrentamientos y uso de la fuerza de las fuerzas paramilitares. En el caso de Adriana, de haber cercado su domicilio con su familia adentro, incluyendo su papá, los hermanos, e intentar quemarla con la gente adentro si Adriana no denunciaba. En el caso de Víctor Borda, fue capturado su hermano en la ciudad de Potosí, fue desnudado, fue golpeado, fue vejado sexualmente con un palo y después de amenazar por videollamadas en sentido de decir que en ese momento lo iban a quemar vivo, Víctor Borda tuvo que denunciar. Pero ante estas ausencias, lo que correspondía era recomponer las cámaras tanto de senadores y de diputados. Esos presidentes electos por los asambleístas convocar a sesión de asamblea y leer las cartas de renuncia de los primeros mandatarios y aceptar o rechazar. Si se aceptaban, tenía que procederse a una sucesión constitucional que recaía en el presidente de la Cámara de Senadores, que por reglamento le corresponde a la primera mayoría, y esa primera mayoría estaba en posesión del movimiento al socialismo. Entonces, no se hizo eso, se convocó a la sesión amañada porque no dejaron entrar a los asambleístas del movimiento al socialismo. El mismo que fungía de secretario, posteriormente ministro de hidrocarburos del golpe del gobierno de facto, el señor Zamora, indicó claramente: no existe el quórum reglamentario, no se puede hacer la sesión. La señora en cuestión, la señora Áñez, se levantó y dijo: en vista de que no hay el quórum, me declaro presidenta. Se salió del Senado, cruzó la Plaza Murillo, se fue a Palacio y se autoproclamó presidenta de un estado. No sin antes causar muertes y posteriormente firmando un decreto de la muerte que permitió a los militares asesinar en Sacaba, en Sencata, el Pedregal, Guayani, Rosales, Potosí, etc. Hoy, ese juicio por esas vulneraciones ha llegado en esta semana a su fin. El tiempo, hasta hoy, el tiempo nos dice que esperamos una sentencia pronta. Puede ser de absolución o puede ser de condena, pero eso lo dirá el tribunal que la está juzgando. Posteriormente a esto, entonces comenzaremos un juicio que está todavía en debate en el Tribunal Constitucional, si debe ser de responsabilidades como exige la derecha del país, o debe ser un juicio ordinario como exigen las víctimas, exige la ciudadanía, exige el pueblo boliviano, porque nadie la eligió a la señora presidenta. Usufructó funciones de un Estado
se arrogó derechos del pueblo y representación del pueblo. Y eso no puede ser para juicio de responsabilidades, ya que la constitución política del Estado manda con claridad quién es el presidente de un Estado, y lo dice claramente: aquel que gane elecciones o sea designado por la Asamblea Plurinacional en una sucesión constitucional. Ni lo uno ni lo otro cumplió la señora Áñez. Se subrogó, se arrogó derechos constitucionales del Estado, y entonces pegamos nosotros, las víctimas, el pueblo, los perseguidos, los encarcelados, los menoscabados en sus derechos, una sentencia condenatoria. Un saludo a la América Morena. Luego esperaremos el juicio por las masacres, que tendrá una sentencia seguramente de 30 años adelante. Por lo tanto, la consigna en Bolivia es: hoy se juzga por el golpe, con 15 años. Mañana juzgaremos por las masacres, 30 años para Áñez. Un saludo a la América. Entonces la señora Áñez ha dicho que no se siente bien, que ha tenido mucho sueño, que la sala es muy fría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenía ni sueño ni frío cuando se juramentó en el año 2019 como presidenta de facto. No tenía ni sueño ni frío cuando estaban masacrando al pueblo boliviano en Sacaba y en Sencata. Sabemos que habrá justicia y aquí estamos, esperando por ella. Y sobre el esperado fallo en contra de Yanine Áñez y el comportamiento de los secuaces pititas respecto a los hechos de noviembre de 2019, la tan cacareada supuesta división del movimiento socialismo y la llamada gendarmería ejercida por el reino imperial yanqui en la llamada Cumbre de las Américas, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causachuncoca? Como siempre, un gusto, un placer compartir con mi querido pana, camarada y amigo Alejandro Díaz, con quien desde los primeros días del golpe de Estado allá por noviembre del 2019 nos articuló tanto a Gustavo como a mi persona para pues narrar al mundo, en realidad denunciar a toda la comunidad internacional lo que acontecía en nuestro país. Justamente por toda esa denuncia es que seguimos en pie con el programa Así es mi tierra. Esta semana se debía haber emitido un fallo por el denominado caso Golpe de Estado 2 en contra de la exmandataria de facto Yanine Áñez. ¿Qué pretende este fallo del órgano judicial? Que se siente un precedente de que nadie en el Estado Plurinacional de Bolivia puede subrogarse prerrogativas y poderes que no le competen y que no están pues enmarcadas en la Constitución Política del Estado. Yanine Áñez nunca debía haber sido presidenta. Yanine Áñez pertenecía al bloque minoritario en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En todo caso, sus cómplices obvios, que fueron los principales actores articuladores del golpe de Estado, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Luis Revilla, Luis Fernando Camacho, fueron quienes denunciaban en aquella época que no iban a aceptar que un otro masista asuma el poder después de Evo Morales. ¿Qué significaba eso? Romper el orden constitucional, porque obviamente el bloque mayoritario, el movimiento al socialismo, debía haber asumido la presidencia de la Cámara de Senadores y posteriormente la presidencia del Estado, pero lo dejaron bastante claro, tanto Carlos Mesa como Tuto Quiroga, como todos los opositores, incluido Luis Fernando Camacho, que no iban a aceptar a un masista, que un masista reemplazara a Evo Morales, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es una confesión de que ellos tenían la intención, y así finalmente lo consumaron, de romper el orden constitucional. Finalmente terminan dejando a su títere, Yanine Áñez, pues que pague por esa ruptura del orden constitucional, mientras ellos, bien gracias, ¿no? La abandonaron y no dan la cara, no ponen el pecho ante la responsabilidad histórica que ellos tuvieron de esa ruptura del orden constitucional. Entonces, entender muy bien lo siguiente, que a Yanine Áñez se le está juzgando por autoproclamarse contra la Constitución y contra las leyes,
primero presidenta de la Cámara de Senadores y posteriormente presidenta de facto. Simplemente por ese hecho se le está juzgando. A posterior vendrán, como ya lo explicó muy bien Gustavo, las acciones que Yanine Áñez asumió desde el día 1 que tomó el poder de forma ilegal, inconstitucional y ilegítima, hasta su último día, pasando por todo lo que aconteció durante esos 11 meses, fundamentalmente las masacres de Sacaba, Sencata y Guayani. Perdón, Sacaba, Guayani y Sencata, ¿no? Y zona sur también, de acá de la ciudad de La Paz. Entonces, eso por un lado. Por otro, se debe analizar a cabalidad esa supuesta división del movimiento al socialismo. ¿Quién les hizo creer a los políticos, a la sociedad en su conjunto, a los medios de comunicación, que el movimiento al socialismo es una taza de leche blanca, deslactosada, tomada por un cura que maneja en una carretera expedita? No es así el movimiento al socialismo, ¿no? El movimiento al socialismo es un amplio tejido social complejo y diverso, formado fundamentalmente por principios que están consagrados en el artículo 6 del Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo. Son 15 principios, uno de ellos el antiimperialismo, otro el anticolonialismo, despatriarcalización, demás y muchos otros que se enumeran en el artículo 6 del Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo. Pero también el Movimiento al Socialismo no actúa como un partido político a la vieja ultranza, no actúa como un partido político de antaño, esos partidos políticos verticales. No es un partido político. El MAS recurre a la forma de partido político para cumplir el formalismo electoral de participar en las elecciones, tanto subnacionales como nacionales. Pero primogéneamente el movimiento al socialismo es un instrumento político para la soberanía de los pueblos, creado a partir de la confluencia de 3 organizaciones sociales matrices: los denominados en aquella época colonizadores, más tarde interculturales, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUD-CB. Entonces estamos hablando de una conformación y un origen primigenio del MAS eminentemente campesino, que supo identificar en su momento al sujeto histórico indígena originario campesino como actor fundamental de ese proceso de acumulación revolucionaria histórica que se daba en el país y que terminó pues materializando a Evo Morales en el poder. Entonces, comprender esto es fundamental. ¿Por qué? Porque los medios hegemónicos de comunicación, a través de esa dictadura mediática, imponen la narrativa de que el movimiento al socialismo es casi que como un bloque de hielo que tiene que ir a una sola dirección, que es inanimado y que se va a derretir, al igual que lo han hecho todos los partidos del sistema neoliberal de partidos en nuestro país. Que su vida útil ya estaría en tiempos extras y que por eso las divisiones, por eso los diferentes lineamientos y demás cosas, ¿no? Entre comillas, divisiones, fragmentaciones. No se trata de ello. Entonces, toda la élite, tanto mediática como política en el país, entienden al movimiento del socialismo como un partido político. No es un partido político, es un instrumento político. Es en realidad la antítesis de un partido político. Siendo la antítesis de un partido político, tiene otras formas de organización. No se resuelve todo en un lujoso hotel de 5 estrellas donde se reúnen todos los miembros de determinado partido y determinan quién va, quién no va, se reparten los cargos y bueno, todo queda tranquilo y al final la dirección la da el dueño del partido porque finalmente es el que pone la plata. No es así el movimiento del socialismo. Entender aquello es también entender que los medios hegemónicos de comunicación, esa dictadura mediática, han impuesto esa ficción de que el MAS es un partido político y por ende entran esas tesis e hipótesis de fracturas, divisiones y demás cosas que están tratando de reposicionarlas insistentemente en todos sus titulares, en todas sus noticias y demás, en todas sus estrategias de desinformación. Pero si por el contrario se tiene un cabal entendimiento de lo que es el movimiento al socialismo, no entran pues esas hipótesis y esas tesis de división, de fraccionamientos, porque obviamente confluyen en el movimiento al socialismo diferentes vertientes ideológicas, que no significa que sean contrapuestas,
significa que son complementarias. Estamos hablando del socialismo, estamos hablando del comunismo, estamos hablando del indigenismo, estamos hablando del indianismo, estamos hablando del catarismo, que confluyen en un mismo tejido social y en un mismo horizonte político ideológico del socialismo comunitario, un socialismo propio de Bolivia, una construcción a partir de esas vertientes ideológicas políticas que confluyen, se nutren y pues gestan lo que es el IPCP como instrumento, ya lo dijimos, primogéneamente campesino, pero que supo articular a todos los relegados del el Estado Plurinacional de Bolivia. Supo articular a todos los subalternos, a todos los rebeldes, a todos los subversivos en contra de un sistema neoliberal, de un sistema neocolonial, de un sistema racista y clasista que hasta el 2006 aún imperaba en Bolivia. Dicho esto, también es pertinente analizar la Cumbre de las Américas, cómo se cae finalmente la gendarmería de Estados Unidos en el continente, ¿no? En el 2018, el propio presidente Donald Trump no asistía por voluntad propia a la Cumbre de las Américas. En esta ocasión trataron de excluir a Nicaragua, Venezuela y Cuba, y la reacción fue totalmente contraria a la que esperaban los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Los países se articularon, tuvieron duros posicionamientos, no asistieron varios presidentes y pues cuestionaron esa supuesta instancia de articulación política en el continente que partió de la exclusión. Estados Unidos siempre ha concebido a Latinoamérica y a los países latinoamericanos como sus hermanitos menores, ¿no? Estados Unidos el gran hermano o el gran padre, imponiendo sus valores de democracia, imponiendo sus valores de libertad y demás, y el resto de los países latinoamericanos de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, los hermanitos menores. Pues estos hermanitos menores crecieron, se volvieron independientes, se volvieron autosuficientes y no van a admitir que ningún imperio imperialista, valga la redundancia, en decadencia, trate de imponer condiciones tanto comerciales, financieras, políticas. Desde La Paz, Bolivia, para la Radio Causacho en Coca y desde la Radio Causacho en Coca para toda Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba Pérez. Nos encontramos en las redes sociales, Gabriel Villalba Pérez, Gabo Villalba en Facebook, @Gabo Villalba P en Twitter e Instagram. Hasta una próxima emisión. Y en nuestra acostumbrada y necesaria sección cultural, nuestro compañero Carlos Ponce nos hablará del Año Nuevo Aymara, ceremonia ancestral con la que los pueblos andinos celebran el solsticio de invierno y que fue declarado por el Estado Plurinacional de Bolivia como Patrimonio Intangible Histórico y Cultural. Gracias, Alejandro. El Machacmara, también conocido como Año Nuevo Aymara. El Machacmara es la ceremonia ancestral con que los pueblos andinos celebran el solsticio de invierno. Al amanecer, cuando los rayos del Tata Inti, el Padre Sol, llegan a la Madre Tierra, la Pachamama, para iniciar un nuevo ciclo en la vida de la naturaleza y las personas. La celebración principal se lleva a cabo en Tiahuanaco, antigua capital del estado Tihuanacota. En Bolivia, el 12 de abril del 2005, mediante Ley 3018, se declara Patrimonio Intangible Histórico y Cultural de la Nación al Año Nuevo Aymara, que se celebra cada 21 de junio en Tiahuanaco y otras regiones de Bolivia. Debido a la connotación de esta festividad entre los pueblos originarios en Bolivia, actualmente es denominado Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, y que se tiene como dato que fue celebrado en 207 sitios sagrados del país. Más allá de esa información general, el Machacmara es una festividad aymara que luchó para que siga este legado de generación en generación. Se tiene como información que no solo en la etapa de la conquista se la quería arraigar de las tradiciones ancestrales, sino también ante la opresión incaica. Como en anteriores programas,
dábamos a conocer que la cosmovisión del Aymara se basaba en la correlación del hombre con los demás elementos de la naturaleza, y así era durante décadas y cientos de años. Se mantuvo latente, pero los incas se vieron imposibilitados de evitar a que esta ceremonia de agradecimiento no sea practicada por los aymaras. Aymaras que se iban para las alturas en las montañas lo hacían por mantener y para mantener viva esta tradición legada por los abuelos y sabios aymaras. Es así que el imperio incaico no pudo con esta tradición dentro de los aymaras. Ellos lanzaron estratégicamente una nueva festividad y esa misma fecha lanzaron la fiesta del Inti Raymi, todo con la finalidad de confundir y tratar de debilitar esta tradición dentro de los aymaras, imponiendo una fiesta que doblegue religiosamente al Machacmara. Por eso los aymaras se sienten orgullosos de seguir manteniendo este legado ancestral que para muchos el Machacmara significa el fortalecimiento, agradecimiento y comunión entre el hombre y los demás elementos de la naturaleza, pero en especial con la Madre Tierra, la Pachamama. Por eso el 21 de junio todos los habitantes de esta región aymara festejan el Machacmara y no la fiesta del Inti Raymi o Willcacuti. Debemos seguir manteniendo este legado de nuestros abuelos y abuelas que costaron vidas y generaciones de vidas para bien del legado a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y con esta importante información cultural nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jayaya!